Traté de hacerlo lo más rápido posible, por suerte. Fíjense en esto. Esta es la pregunta que no recuerdo quién me lo preguntaba. Esto, ven que es tipo, tiene unos engranajes, esto se abre y cierra de los dos lados, ¿no? Es un atolo montado sobre 4 celdas de carga de 2500, o sea, 2,5 toneladas cada una. Carga y descarga de agregados mediante compuertas, accionadas por cilindros neumáticos, coordinadas por engranaje. ¿Ah? Esa es la apertura de la parte de áridos. Estas son las tolvas y esto se abre. Tiene una celda de carga cada vez que se cierra. Tiene una celda de carga que hace la apertura y cierre. ¿Se entiende? Me encantaría saber si me entienden. Sí, profe. Esas celdas vienen acá abajo. Eso que estábamos viendo recién está acá abajo. La pregunta de hoy es, esta es la celda de cemento. Fíjense en qué cerrada, o la tolva o celda de cemento que le dicen, viene acá y la larga directamente sobre la boca del mixer. Esta viene del chimango de cemento, ¿sí? Que usualmente está acá al costado y acá está el silo grandote. Estas 4 son dos para arena y 2 para piedra. Yo puedo cargar 2 tipos de arena, 2 tipos de piedra, o directamente uso las 2 para el mismo tipo de arena y para el mismo tipo de piedra. Lo que obviamente el plantista sabe que no se tiene que mezclar, ¿de acuerdo? Y esto usualmente es de agua. Está acá al medio, es para el agua. Y esta chiquita que tiene acá, son de Indumix, estas plantas, son plantas móviles. Esto que está acá es un dosificador de aditivo, que también está acá arriba. Vamos a seguir viendo las partes. Esto que estamos viendo es como complemento de la clase pasada, ¿eh? Báscula de cemento, ¿ven? Montado sobre 3 celdas de carga tiene. O sea, tiene 3 indicadores digamos, de carga de peso. Mediante alimentación a tornillos sin fin hasta 116 toneladas por hora. Bastante bueno. Todo es con celdas de carga. El dosificador de agua, que no es más que una bombita, y esto que es un caudalímetro. Caudalímetro inductivo opcional, que es este. Dosificador de aditivo. ¿Sí? Dosifican peso, hasta 4 aditivos puede dosificar. Carga individual de aditivo al tubo de acero inoxidable. Esto es acero inoxidable porque los aditivos son súper corrosivos todos. Imagínense que vienen concentrados. El sistema de comando, que era más o menos lo que yo le mostraba, que eso estaba hecho casero, digamos, o a medida. Los de Indumix tienen el InduCommand, ¿sí? Que tiene estas características. Y este es el circuito neumático, no es más que un compresor de aire. ¿Estamos? Esas son las partes de la planta. Báscula de agregado. Ahora, si voy, estaría bueno que cuando vaya a la planta, y si no voy a tratar de ir otro día, digamos, así lo tienen ustedes, cómo funciona, pero es bastante, digamos, esto está bastante claro, me parece. Después yo le voy a hacer un video cuando vaya, si es que hay hormigón en ese momento. ¿Estamos? Sigamos viendo. ¿Qué otra cosa tenía característica? Esto yo más o menos le había dicho ya. En Santiago del Estero, hormigón de noche. Por el tema de la temperatura. De día, háganse una idea que la sensación térmica puede llegar. Yo tuve varios días con sensación térmica de arriba de 50 grados. O sea, es totalmente sofocante el calor. Parece que tuvieran un caloventor y el calor le viene de abajo porque si no están en la tierra, además no hay mucho césped, prácticamente no hay césped, digamos, el calor viene del hormigón. La verdad que es bastante bravo para aguantar. Entonces el hormigonado del edificio del hotel se hizo prácticamente en su mayoría de noche. Esa es una opción. Obviamente que tienen que tomar todos los recaudos. Fíjense que están bien cargadas acá las tolas.
Ahí estamos, muchachos. Acá está la computadora, que es la que comanda todo. Y esto es lo que yo quería que vean. Esto que está acá, ¿qué puede ser esto? ¿Qué se le ocurre que es esto? No sé si tiene una parrilla, capaz que es algo para sacar el calor o algo así, no sé. ¿No parece un equipo de aire acondicionado? Parece. ¿Un refrigerador? Sí, es un No sé. equipo de refrigeración. El equipo de refrigeración, además fíjense que tiene, capaz que no se alcanza a ver bien. A ver. Uy, me acerqué mucho. ¿Ven? Está todo refrigerado esto. ¿Por qué? Tenían una cisterna de agua y la cisterna de agua estaba refrigerada. Iba el agua refrigerada a la cisterna. Porque una de las formas, o la forma más eficiente, es enfriando el agua. O se enfría el agua o se coloca agua en hielo para la época de temperatura fría. Y fíjense acá, otro detalle, en esta imagen no se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, lástima que no vamos a llegar a verlo. Este era el jefe de la obra. Acá no se alcanza a ver, pero ahí dice Sicamen, no sé qué, me acuerdo más o menos los aditivos, así estaban, acá están los tubos no, los recintos de 1 metro cúbico de aditivo. Fíjense que tiene una bombita y de acá lo sube a este tacho de acero inoxidable que es el dosificador de aditivo. Este es la celda de carga del cemento. Y de acá otro chimango lleva a la carga del mixer. Y este, fíjense que tiene, en este caso, un solo aditivo, tiene manguerita de acá para 2 y del otro lado otros 2. En este caso, un solo aditivo y tienen este otro seguramente de backup, de reserva. Esta es una Inmóvil 60. La otra, ¿se acuerdan que vimos? De Chaco, era, no me acuerdo la marca, Tecno, no me acuerdo cuál. 30, esta es 60. Seguramente son 60 metros cúbicos hora. Está una linda planta. Nueva además se la ve. Pero me está faltando la parte que quería que vean. Esto. Porque el agua que viene por acá, esta es la parte de donde va el agua, ¿no? Fíjense, sigue refrigerada y al tanque o a la cisterna propia de la planta, que en realidad tiene este recubrimiento de chapa, de acero, digamos, además le pusieron protección térmica, para que también mantenga el frío, el agua fresca. Fíjense en todo lo que se hizo. Eso obviamente que lo han hecho haciendo prueba y error y midiendo temperatura. Por eso le saqué foto, porque la verdad que me pareció que era... Esta es la empresa Lobruno, Sociedad Anónima. Me pareció que era interesante verlo. Este Lobruno, Sociedad Anónima, también proveyó de hormigón para el estadio único que se está haciendo en Santiago del Estero, que iba a ser para la Copa América este año, pero bueno, quién sabe cómo se va a jugar. Entre Lobruno, Sociedad Anónima y mi hobby, que es una empresa para la que me tocó trabajar ahí en Santiago del Estero. Y vamos a ver, los remitos. Fíjense en este. ¿Cómo viene un remito? Fecha, número de remito, los datos del destinatario y la descripción. Cantidad de metros cúbicos, hora de carga en planta, kilos de aditivo y qué tipo, centímetros de asentamiento, hora de llegada a la obra, hora de descarga, hora de finalización de descarga.
Porque no siempre la hora de llegada a la obra es la hora de inicio de descarga. Puede ser que todavía no esté preparado o esté tirando otro mixer, entonces llega un mixer a la obra y tiene que esperar. Este es hora de inicio de descarga. Y después la hora de finalización de descarga. ¿De acuerdo? Y el mixer en la parte de la bandeja, o sea, en la cola del mixer, tiene un precinto, cosa de que cuando uno lo rompe el precinto, tiene que anotar acá, y se sabe que no se sacó nada de hormigón previo a la descarga. ¿Vamos? Fíjense que acá en ningún momento tiene lugar para colocar agua. ¿Qué otra cosa tiene? El transportista firma y listo. No tenía más nada. Fíjense la importancia que tiene el asentamiento y muy importante, ¿qué cosa? Los tiempos. Tiempo de llegada, tiempo de carga. ¿Vamos? Y si usó o no aditivo. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver otro. Otra empresa. La hormigonera. Boca de carga número tanto. Hormigón tipo tanto. Contenido de cemento en kilo por metro cúbico. Resistencia. Característica media. Asentamiento. Agregado grueso, tamaño máximo y tipo. Aditivo, tipo y cantidad. Metros cúbicos de hormigón. Control de horarios de la entrega. Hora de carga en la planta. Hora de llegada a la obra. Hora de inicio de descarga. Hora de fin de carga. Llegada a la planta. Esto llegada a la planta es la planta del proveedor, de hormigonera, de la hormigonera. Fíjense en todos los datos que tiene. Y la verificación de todos esos horarios. El nombre del chofer, el camión y la firma del chofer. Ahora, en este, fíjense en que dice, agua agregada en obra, en litros. Recepción conforme a las condiciones, firma del responsable de la obra y aclaración. Y este remito, en la parte de atrás, fíjense, a ver si se alcanza a ver, sí. Se cubre totalmente la empresa proveedora de hormigón. Dice, la IRAN, norma, condiciones de venta y entrega. Norma IRAN 1666, hormigón elaborado, se elabora, transporta y cumple con los requisitos. En días de lluvia, Coinar no envía el hormigón salvo autorización del cliente. Despacho. Avise con anticipación demoras o problemas técnicos, lluvia, almuerzo, ya que por camión en descarga hay otros cargados en camino a la obra. Recuerde que todo camión despachado será facturado. Descarga. La descarga del hormigón se efectuará estacionando frente al cordón de la vereda. En caso de necesidad de pasar dicho cordón, se hará bajo responsabilidad y riesgo del cliente. El acondicionamiento de acceso a obra será por el cliente. El cliente verificará el correcto funcionamiento de los sistemas de descarga, guinche, grúa. Después dice, el tiempo máximo de descarga según la norma es de 30 minutos. Coinar, mediante utilización de aditivos retardadores, admite 1 hora, 60 minutos. Cuando el hormigón es descargado en tiempo superior a 1 hora, Coinar no se hace responsable de su calidad. Además, se hará un arancel complementario por hora o fracción de hora. Corte. Bueno, eso no importa. El corte es lo que es el camión incompleto. ¿De acuerdo? Si se requiere un segundo corte, se facturará además. El lavado de los camiones. La norma vigente dispone la prohibición del lavado en la vía pública. Es necesario que cada hora disponga de un lugar de dicha tarea y recipientes para arrojar ellos en el lavado. Curado de hormigón. Siempre y especialmente en condiciones climáticas rigurosas debe protegerse el hormigón durante su colocación y posteriormente realizar un efectivo curado durante un mínimo de 7 días para asegurar la obtención de estructura resistente y durable, como mínimo, con mínimo riesgo de fisuración o agrietamiento. Horario de entrega. Dice el horario de entrega. Garantía de Coinar avala su hormigón, caduca automáticamente en los siguientes. La garantía con que Coinar avala su hormigón caduca automáticamente en los siguientes casos. Cuando se altera la relación agua-cemento del hormigón por agregado de agua. O sea que si yo le meto agua acá en el remito, si yo pongo agua agregada en obra, chao, se lavan las manos el proveedor de hormigón. Cuando se exceda de 1 hora de tiempo de descarga, contado desde la llegada a la obra, otra que se lava las manos. Cuando el personal de obra le agrega al camión cualquier tipo de producto no incluido por Coinar en su dosificación. Cuando el cliente solicita la inclusión de un aditivo químico mineral distinto a los aprobados o aconsejados a Coinar.
Fíjense en todo lo que dice. Control de aceptación. Solo se aceptarán reclamos de calidad si el cliente efectúa el control de recepción según los criterios y aceptación establecidos por la norma IRAN y efectúa el moldeo, acondicionamiento, curado y ensayo de la compresión en forma normalizada por un laboratorio externo certificado. O sea que si yo lo rompo en mi casa, pónganle con una prensa, ellos no lo reconocen como calidad mala. En caso presunto que el informe de dicho laboratorio infiera que la resistencia no es la requerida, el cliente deberá efectuar el reclamo en forma fehaciente inmediatamente conocido el informe. Fíjense en todo lo que trae aparejado. ¿Cuál es el tema? Bueno, acá dice que queda fuera de control los procesos internos de colocación, compactación y curado una vez descargado. El tema acá es que si falla el hormigón, ¿qué pasa? Y ahí empezamos con los problemas. Vamos a ver cuando lleguemos a la parte de patología, de control de calidad dentro de 2 unidades, qué problemas podemos llegar a tener. ¿Está? Pero me interesa que vean las distintas realidades que se pueden encontrar. Una empresa que tiene todo, digamos, queda todo asentado y registrado, y otra que queda parcialmente registrado. Después voy a mostrar lo que estamos, la empresa que provee en La Paz y el remito que tiene, y van a ver la diferencia. Eso es importante, cuando uno va inicialmente a comprar hormigón, ir y ver y pedirle, a ver cómo son los remitos, pues si te vienen con un remito de esta forma, y da idea, digamos, de que tiene cierto grado de control y aparenta que está controlado, digamos. Después hay que ver cómo lo llenan también, ¿no? Tienen que poner cualquier cosa, esos datos son importantes en caso de litigio, ¿sí? Pues si hay un hormigón que esté mal, hay que ver dónde se produjo el problema. Bueno. ¿Qué más? Auxiliar, derecho. Listo. Vamos a retomar la clase pasada. Yo tenía fotos acá de lo que íbamos a hacer en el laboratorio, pero bueno, no importa. Lo vemos la semana que viene. Semana pasada llegamos... Perdón. Vimos lo que es preparación del hormigón con los distintos equipos a gran escala o en obra. Vimos lo que es transporte y estábamos en la colocación. ¿Se acuerdan? Que podía ser por cinta transportadora, con carretilla. ¿Se acuerdan de eso? Podía ser en forma directa con el mixer, más rápido. ¿Se acuerdan? Díganme que sí. Sí, profe. Bien. Respecto a la compactación, ¿qué me asegura una buena compactación? Yo lo que tengo que hacer es asegurar... perdón. Medio lentejol en mi compu. Ahí está. Yo tengo que asegurar la uniformidad, ¿sí?, de el hormigón que estoy colocando. Entonces es muy importante la compactación. La compactación del hormigón colocado me asegura, si lo hago bien, obviamente, que voy a tener la mínima cantidad de aire o posibilidad de tener aire ocluido en la mezcla y me va a dar compacidad, ¿sí? Obviamente compacidad viene de compactación también. Los tipos de compactación, en definitiva, van a variar según el tipo de estructura o de obra. Tenemos compactaciones manuales que son comunes, que ustedes pueden llegar a ver en las columnas de una vivienda, por ejemplo, se hacen compactaciones con varilla en forma manual, ¿sí? O mecánicas, que por ahí son a las que tendemos nosotros más al uso. ¿Cómo hacer el vibrado interno? Que sería a través, por ejemplo, de los vibradores aguja. Ahora vamos a ver unos videos de ese tipo de vibradores. Y por otro lado, el vibrado externo, o sea, interno se refiere a que hay una inmersión del vibrador, de la aguja del vibrador dentro de la masa del hormigón. Se vibra la masa, propiamente dicha.
Y si no, pueden ser vibrados externos, en forma mecánica, como son una mesa vibratoria, un vibrado superficial o la compactación a rodillo en caso de hormigones secos, ¿sí? Los hormigones muy secos se pueden llegar a compactar directamente con un rodillo, ¿sí? Profe, Sí, en eso también entra lo que nos comentaste la semana pasada sobre los encofrados, me parece. exacto. Sí. Sería un vibrador, sería mecánico externo. Porque yo no estoy vibrando inmerso dentro de la masa de hormigón. Esto cuando son internos, básicamente se refiere a los vibradores tipo aguja, que ahora vamos a ver los ejemplos de uso y cómo se tienen que usar, porque lamentablemente lo van a ver ustedes cuando vayan a las obras, y lo primero que se usa mal en una obra es el vibrador. En las obras hay muchas cosas para corregir, o sea, tenemos fácilmente demostrable, digamos, la necesidad de que nosotros estemos en obra, ¿sí? Sobre todo cuando son obras importantes. Lo otro importante, una vez que termina la compactación, es el curado. Son las dos etapas finales. O sea, yo hago la preparación en sí del hormigón en una planta elaboradora, o lo hago en perita en obra, o con una planta elaboradora en obra, lo transporto, usualmente en mixer, puede ser, si el hormigón está muy seco, en cinta transportadora, o en canaletas, pero usualmente lo hago en los mixer. Ahí es muy importante, como vieron a los remitos, el tema de los tiempos, es muy importante. Y luego viene la colocación. La colocación, básicamente, importante, la compactación durante la colocación, es el tema del vibrado, y después que lo coloqué y lo vibré y le hice el regleado que se llama, que se hace con un fratacho o con una regla directamente o con cinta, en el caso de las losas, y en el caso de las columnas ya estaría listo, me falta el curado, ¿sí? Bueno, los curados no es más, el curado en hormigón es la mantención de la temperatura y el contenido de humedad por un periodo de tiempo que empieza después de la colocación y la terminación del hormigón, para que se puedan desarrollar las propiedades deseadas. Fíjense en esta tabla. La resistencia a compresión, si yo tengo un curado permanente, lo obtengo a los 28 días al 100% de la resistencia que yo tenía especificada. Si yo lo tengo curado y lo dejo al aire después de 7 días, o sea, 7 días de curado, prácticamente tengo lo mismo que si yo el curado lo tuviese en forma permanente, con la salvedad de que si yo lo curo en forma permanente, va a seguir desarrollando resistencia, ¿sí? La diferencia, digamos, lo contrario sería que esté al aire en forma permanente, o sea, que no lo cure. En ese caso, las resistencias pueden llegar a disminuir casi hasta el 50%, la resistencia de compresión que yo tenía prevista. Fíjense que si yo lo curo por 3 días, seguramente el porcentaje de la resistencia de compresión pueda llegar a bajar un 25% o un 20%. Por eso es muy importante el tema de el curado del hormigón. Mantener el contenido de humedad para que se produzca todo el proceso de endurecimiento y de crecimiento de resistencia. ¿Vamos? De ahí la importancia del curado. Los métodos de curado, en definitiva, pueden ser de distintas formas. Depende del tipo de obra, ¿sí? Y depende de las características que yo tenga en la obra. El curado, lo que tengo que hacer es mantener el agua de la mezcla durante los periodos iniciales de endurecimiento. En ese caso yo puedo hacer una inmersión de agua, o sea, llenarlo de agua, encharcarlo, rociarlo, hacerle una aspersión o niebla o una cobertura saturada de agua. La ventaja de esto es que yo me aseguro de que va a tener agua en forma constante. En el caso de la niebla tengo que ver si yo tengo mucho viento y no lo puedo mantener en el tiempo, tendría que hacerlo en forma regular. Otra forma es, si yo quiero reducir la pérdida de agua de esa mezcla en la superficie, puedo hacer un recubrimiento con papel impermeable o plástico. Por ejemplo, agropol o los plásticos, ¿vieron de los silos? Eso también se puede usar. De los silos bolsa me refiero, ¿no?
de los silobolsa que se usan en el agro, bueno, eso se puede usar. Se lo moja bien al hormigón una vez que ya empezó el periodo de fragüe, digamos, ya está colocado, ya está regleado. En ese momento lo puedo mojar y para que no pierda esa humedad o agua superficial, lo cubro con un plástico. O si no, usar las membranas de curado, que se denominan así, que son membranas químicas, por ejemplo, el antisol de Sika, que es lo que yo les mostré. Hay distintos antisoles, que se llaman así, que lo que forman son membranas químicas que no dejan ni que la humedad superficial se vaya ni que el agua ingrese. ¿Por qué se lo riega después? Justamente para que esa humedad, esa membrana se mantenga con el tiempo. Si yo la mantengo húmedo, funciona mejor de que si yo coloco el antisol y lo dejo que se seque. En ese caso se puede llegar a fisurar porque si bien tienen cierta plasticidad esas membranas, que son microscópicas, si yo la humedezco, funciona mejor, se mantienen más en el tiempo. Además, vienen aceleradores, o sea, el curado me favorece la aceleración en el desarrollo de la resistencia, ¿sí? A través del suministro de calor y humedad adicional al hormigón, yo puedo acelerar el desarrollo de la resistencia. Eso, por ejemplo, se usa mucho en los prensados. Vapor directo, espirales de calentamiento, ¿de acuerdo? O encofrados de calentamiento, calentados eléctricamente. Eso es muy común en los premoldeados o en los hormigones que, digamos, tienen encofrados deslizantes, que necesitan que desarrollen la resistencia rápidamente. Acuérdense que en épocas frías o en temperaturas bajas, el endurecimiento es más lento que si yo tengo calor y humedad adicional. A ver si... ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, ahora lo que importa, lo que vamos a ver ahora es el tiempo y la temperatura de curado. ¿En qué influye eso? Porque en definitiva ya vimos los remitos, que es lo que nos marca la diferencia. El tiempo y la temperatura. Son las cosas que digamos, en el manejo del hormigón, son las cosas que yo tengo que tener en cuenta. ¿De acuerdo? La temperatura, en épocas frías que se denominan, yo tengo un tiempo de fragüe y un periodo de fragüe que se extiende y la resistencia a compresión se obtiene a mayor cantidad de horas o de días que en tiempo caluroso. Como que todo se hace mucho más lento. ¿De acuerdo? En tiempo caluroso es al revés. Fíjense, si yo tengo temperatura ambiente, por ejemplo, de 38 grados, el tiempo en horas en que inicia el fragüe es mucho más acotado que si yo tengo temperaturas ambiente de 10 grados. Es mucho más lento, me permite mayor trabajabilidad y mejor manejo del hormigón si yo tengo temperaturas cercanas a los 10 grados. ¿Vamos hasta ahí? Estas dos diferencias, esto también es importante que lo sepan, obviamente, porque tanto temperatura fría, en tiempo frío como en tiempo caluroso son dos características que se tienen, por ejemplo, acá en Paraná, ni hablar si se van a Santiago del Estero o si se van a hacer obras más al sur de provincia de Buenos Aires. Pero nosotros acá en Entre Ríos nomás ya tenemos las dos características. En invierno, fíjense, el reglamento especifica como tiempo frío el periodo en el cual durante más de 3 días consecutivos existen las siguientes condiciones. Temperatura media ambiente menor a 5 grados. Eso pasa acá. La temperatura ambiente igual o menor a 10 grados durante medio día de cualquier periodo de 24 horas. También pasa acá esto. El reglamento considera como temperatura media diaria ambiente el promedio de las temperaturas máximas y mínimas que ocurren durante el periodo comprendido entre 2 medias noches consecutivas. No se van a poner a calcular esto. Si ustedes ven que la temperatura está por debajo de los 5 grados, tengan recaudos con respecto al hormigón. ¿Cuáles son los riesgos que van a tener? Lento desarrollo de la resistencia, que lo vimos recién. Congelamiento o alteración de la estructura interna del hormigón y reducciones significativas de la resistencia última. Cerca del 50% puede llegar a reducirse.
¿Qué precauciones tengo que tener? Bueno, el hormigón a colar no se debe colar el hormigón sobre un hormigón o terreno que ya esté congelado. Obviamente que no va a haber adherencia. Y además se va a producir un rápido enfriamiento en esa capa. Entonces, las temperaturas, digamos, el desarrollo del endurecimiento va a ser diferente según la cercanía o no al ambiente, en este caso al contacto que va a tener, porque va a estar congelado. ¿Se entiende? No se va a desarrollar de la misma forma el periodo de endurecimiento. Con respecto al calor de hidratación, en los elementos de hormigón masivo tengo que ver ese calor de hidratación, cómo lo puedo aprovechar, que no se me pierda ese calor de hidratación. Porque si yo pierdo el calor de hidratación, se me puede llegar a frenar el fragüe. ¿De acuerdo? Utilizar aditivos aceleradores mediante el uso de curado adecuado o de protección contra la congelación. Acuérdense que si uso aceleradores de fragüe tengo que tener en cuenta el tema de qué características. A ver si se acuerdan. Acelerador de fragüe. Tengo armadura y tengo acelerador de fragüe, ¿qué es lo que no tiene que contener? Cloruros. Cloruros, muy bien. Tengo que sea un acelerador sin cloruro. Ojo con los cloruros cuando uso acelerador de fragüe. Se recomienda siempre aumentar el calor del hormigón en estado fresco, obviamente. Y eso lo logro calentando los componentes. Utilizar como protección del hormigón durante el clima frío recintos, materiales aislantes y calentadores. Esto como protección para el curado. ¿De acuerdo? Utilizar recintos cerrados, calentadores o calefactores. Esto con respecto a tiempo frío. Martín, ¿estás ahí? Sí, Agustín. Sí, estoy. ¿Te acordás, Martín, del puente del Colastiné? Sí. Ese puente, Exactamente. yo no sé si te acordás, pero fue muy particular la construcción de ese puente, porque se hormigonaba de noche y tenía una característica fundamental que era el tema del curado del hormigón. Creo que le hacían aspersión de vapor y además era totalmente acondicionado. El sistema constructivo era creo que se llamaba viga lanzada. Exactamente. Los tramos se iban deslizando de cabezal a cabezal, a partir de un grupo de gatos que iban accionando, digamos, de tal manera de ir hormigonando cada tramo, ¿sí? Y tenían la infraestructura que habían armado era toda una casilla, digamos, que mantenían las condiciones de temperatura y humedad en una de las riberas, creo que en la margen de nuestro lado, digamos, del lado de la costa del Paraná, digamos. Del túnel. Claro, del túnel. Sí. Vamos a ver si podemos conseguir alguna imagen de eso. Eso fue bastante característico, y como estaba el puente donde se cayó el colectivo de Taser, estaba habilitado, uno iba viendo cómo iba avanzando la obra al costado.